Hola queridos amigos, bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. Es un placer tenerlos en mi programa. Gracias por seguirnos, gracias por difundir nuestros programas. Soy Clara Mianovich y hoy me acompaña el padre Amorós Rodríguez Fraile. Es doctor en teología, autor de varios libros y director de Se Buscan Rebeldes. Pues me encontró, padre. Enhorabuena, ¿eh? Bienvenido a mi programa, padre. Bueno, muchas gracias, Clara, por la invitación. Soy el padre Ignacio Amorós, sí, director del canal Se Buscan Rebeldes, de evangelización católico. Y nada, un gusto ver una madre familia, una católica, con esos deseos de evangelizar y de, bueno, siempre difundir el evangelio y en redes. Padre, Ok. para quienes no lo conocen en mi canal, ¿me quiere contar cómo pasó de broker financiero en Londres, empresario, a jugar en las inferiores de Madrid, a sacerdote de Jesucristo? Bueno, muchas gracias, Clara. Bueno, todo es una providencia de Dios. Yo soy de una familia católica de Madrid. Mis padres siempre nos han educado en la fe. Íbamos a la parroquia, a medios de formación cristianos, pero yo tengo que reconocer que con 15 años es cuando me convertí y encontré a Jesucristo. Yo muchas veces lo que pasa, ¿no? En las familias que nuestros hijos a veces les cuesta ya practicar, me lo dicen muchos padres, y yo experimenté como que por qué tenía que ir a misa y confesarme y tener la vida y vivir la vida cristiana. Pensaba como que Dios estaba vigilándome desde el cielo a ver si iba a misa y no cometía muchos pecados, ¿no? Entonces es una fe que se vuelve insoportable y lo que hice fue, empecé a rezar todos los días, iba a una capillita, las esclavas del Sagrado Corazón al lado de mi casa, que tenía el Santísimo Sacramento expuesto, iba con el Evangelio a rezar y yo tenía 15 años y medio y de una familia acomodada de Madrid y entonces siempre tenía en mi cabeza dónde está la verdadera felicidad, dónde está la verdadera plenitud, dónde está la verdad. Y entonces yo tenía esta inquietud y a la vez una fe que no me convencía, ¿no? Es de obligación y cumplimiento. Y entonces lo que hice fue empecé a buscar la verdad y veía también que muchos de mis amigos teníamos todo materialmente, pero muchos están todo el día jugando a videojuegos, fumando porros, perdiendo el tiempo con relaciones con mujeres vacías, de besos vacíos y abrazos rotos, ¿no? Y entonces yo buscaba la verdad y entonces me empecé a ir a rezar ahí solo, sin que nadie lo supiera, pues no me gusta que nadie intervenga, me gusta mucho la libertad. Y empecé a leer el Evangelio delante de Jesús en la Eucaristía y entonces hubo una frase del Evangelio que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es de Juan 14:6 que dice Jesús en la última cena. Y ese día experimenté el amor de Dios incondicional, y cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida, todo lo demás se hace pequeño. No te puedes conformar con nada menos, sino que quieres transformar tu vida con el amor de Dios. Y entonces yo descubrí que Jesucristo era la verdad que buscaba, que Dios era la verdad y que tenía un nombre y era Jesucristo, que estaba vivo en la Eucaristía. Y yo no sabía esto y seguí leyendo a San Juan y en la primera carta en el capítulo 4 dice, y Dios es amor. Y yo no sabía esto, que Dios era la verdad, que Dios es amor y que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, ese día me encontré con Jesucristo, su nombre se grabó en mi corazón y, bueno, ni todos estos años, ni mis pecados, ni mis miserias han podido eliminarlo, sino bueno, desde entonces vivo para Él. Y bueno, había un camino a lo largo de este seguimiento de Jesucristo, pero para mí eso es importante porque pasé de una fe católica de obligación y cumplimiento a una fe de aceptar el amor de Dios y tratar de corresponder a tanto amor de Dios con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que yo creo que es importante recordar esto. Como decía el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Es, el número 1 dice que uno no comienza a ser cristiano por, digamos, cumplir un código moral, por participar en una serie de ritos litúrgicos, sino que uno comienza a ser cristiano por un acontecimiento. Es ese encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Te enamoras de una persona. Y eso es lo que a mí me pasó y la verdad que me encanta Jesucristo, me encanta hablar de él y anunciarle. Y desde entonces, pues seguí mi camino. Lo que sucedió ahí al poco tiempo fue que vi que cómo la fe te lleva a la caridad automáticamente, ¿no? La fe verdadera te lleva a la caridad y apareció una figura que fue Madre Teresa de Calcuta. Empecé a rezar una estampa que me dieron de Madre Teresa y le pedí que me enseñara a hacer caridad como un cristiano. Y bueno, empecé a tenerle mucha devoción, a leer sus escritos y empecé a trabajar con las misioneras de la caridad en Madrid, en una casa donde había enfermos de SIDA y donde había gente de la calle. Y yo me quedé fascinado, tuve como una epifanía, ¿no? de manifestación de Dios ante la belleza
de la caridad cristiana. Entonces estábamos con los pobres, luego teníamos la hora santa ante Jesús Eucaristía y lo que decidí fue irme a Calcuta a rezar ante la tumba de Madre Teresa, a trabajar con ellas y a rezar con ellas. Y empecé a trabajar en otros sitios en África, montamos una ONG con jóvenes, pero yo seguía con mi vida normal, aparte de eso, que era estudiar, terminé el colegio. Incluso a mí me encanta el fútbol, por eso tú decías lo del fútbol, yo me dediqué un poquito al fútbol Sí, me e incluso impresionó estuve... eso. Padre, le puse la lupa, ¿eh? Le puse la lupa. Lo Sí, claro, porque investigué, en este... Lo investigué. Sí. No, ya lo he visto, pero yo me dedicaba mucho al fútbol, me gustaba y incluso algunos amigos me animaban a dedicarme a ello. Me ofrecieron la posibilidad de empezar a entrenar con la cantera del Madrid un año cuando se cambió la ciudad deportiva. Luego, con 16 años, eso no prosperó por distintas razones y con 18 me fui a hacer la pretemporada con el Villarreal a la escuela y ahí hubo un si iba, si no iba y al final no seguí por el camino bueno, de quedarme en Madrid con mis estudios y con esa inquietud que yo tenía de seguir a Jesucristo a ver dónde terminaba. Entonces, bueno, estudié empresariales y económicas en Madrid y, y mientras tanto fundamos una ONG para ayudar a los más pobres con jóvenes católicos que fueran a misionar. Íbamos a África, generalmente a Burundi, también fuimos a Nicaragua y trabajamos con las misioneras de la caridad. Y entonces lo que hacía era eso, estudiar y los veranos íbamos a misionar. Y luego también yo tenía novia, tuve Ujú. varias novias y sobre todo una con bastantes años, estupenda, muy católica, muy bien, que aprendí muchísimo. Lo más hermoso que he tenido en mi vida, ¿no? Después del amor de Dios, pues el amor humano cuando es con Dios es maravilloso. Y nada, y fue pasando el tiempo, yo terminé la carrera, seguía pues con mi novia, con carrera, también tenía la ONG, mi vida cristiana, y bueno, con cierta edad empecé ya a trabajar en un broker de derivados en Europa, también entre Madrid, Londres y otros lugares que íbamos a viajar y me dedicaba a la banca de inversión, lo que se llama Capital Markets. Y estuve ahí trabajando 2 años y pico, aprendiendo mucho y disfrutando, porque a mí me gusta mucho, pero seguía teniendo esa inquietud de ser De formar. sacerdote. O Ujú. sea, venía por detrás como un barrunto grande y yo lo intentaba callar, pero bueno, esos años hubo muchas batallas con el Señor, pero bueno, acabó ganando, así acabó. Así que Así que ganó. nada, Así que me ganó, ganó. pero bueno, eres una persona muy talentosa que bueno, que ahora has puesto, digamos, todos tus talentos al servicio del Señor, ¿no? Sí, sí, la verdad que mira, Dios es bueno, ¿no? Y es grande en su providencia, porque todo lo que has podido vivir en tu vida y te has podido formar, por dedicarlo todo a la evangelización y a servir al reino de Dios y a la iglesia. Por ejemplo, mis padres nos llevaron a un colegio británico, a un colegio de inglés, y ahora con ese inglés se puede hacer la tesis doctoral y predicar a las misiones de la Qué caridad, que maravilla. las quiero tanto. Claro, sí, por O, supuesto. Sos un padre de medios que ha sabido usar todas las herramientas digitales al servicio del reino. Padre, o sea, tú te imaginas de repente como que Jesús le dé a San Pablo un celular, una computadora, un auto, pasajes aéreos y le dice, oye Pablo, mira, te la voy a facilitar, ¿no? Ahora te puedes comunicar con mi madre, con Pedro, con Timoteo, con Bernabé, con el César, con quien quieras. Si aprietas este botón, puedes hacer videollamadas, mandar cartas, mensajes, epístolas. Pablo, alucinado, Pablo lo llama a Pedro, le dice, Pedro, el maestro lo hizo de nuevo. Totalmente, me encanta eso, ¿no? Oye, Mira, Pedro, no te lo vas a creer. Te llegó el celular a ti también. Bueno, pero no, cuento esto porque con esto lo que quiero decir es que hoy tenemos todo para hacer una evangelización súper poderosa, ¿eh? Pero sin embargo, mucha gente que puede llevar la palabra, que puede transmitir al Dios vivo, el Evangelio, está apachurrada, como dicen en México. Pero yo veo que usted está aprovechando mucho los medios digitales y aparte sabe manejar todo, está en YouTube, en Instagram, acá, allá, tiene un libro con código QR. Bueno, entonces quería preguntarle un poco de eso, ¿no? De la evangelización en los medios digitales.
Bueno, muchas gracias, Clara, por supuesto. Qué gracioso todo esto que dices de San Pablo, porque yo creo, esto es mi opinión, capaz que no es así, pero mi opinión es que si San Pablo estuviera ahora y viviera ahora con nosotros, estaría en Internet, evangelizando a Jesucristo por todas partes. Y estaría haciendo vídeos, shorts, escribiendo por todo. Si en ese momento que había, pues había cartas, ¿no? Pues se ponía a escribir cartas, viajaba. Pues yo creo que estaría en todas partes anunciando a Jesucristo sin parar. Y como él decía, ¿no? El amor de Cristo nos apremia, ¿no? Y por eso Caritas Christi urget nos. La caridad de Cristo nos apremia. Y realmente es así. Por eso me encanta ver también madres de familia laicas evangelizando y hablando de Jesús. Y sí, yo creo que tenemos ahora como decía Benedicto XVI, el continente digital, ¿no? Sí. La era digital. Y estamos llamados por la Iglesia a evangelizar la cultura digital. Y Ujú. por eso esta cultura de Internet ha cambiado la comunicación. Algunos autores afirman que ha cambiado más la comunicación, más aún que la imprenta. Más Wow, aún que la imprenta, porque ahora tienes la impresionante. posibilidad de llegar a cualquier lugar del mundo prácticamente en un segundo y además no solo leer, sino escuchar en podcast, porque este vídeo que estamos haciendo lo puedes ver o lo puedes escuchar mientras que paseas, vas en el coche. Entonces, el cambio es abismal. Todavía no sabemos qué impacto va a tener esto, pero lo que sí sabemos es que puedes llegar a muchas personas que tienen Sí, sed de Dios y sí. puedes anunciar la belleza de nuestra fe católica. Y por eso nosotros lo que hemos hecho fue sobre todo desde la pandemia, yo empecé a trabajar de misionero en Uruguay y las comunidades pobres no podían llegar. Y Ujú, entonces mi obispo me pidió empezar a grabar alguna catequesis a ujú. través de la delegación de catequesis y empezamos a hacer videitos. Empecé a preparar y a formarme con algunos canales que tengo de referencia en Estados Unidos, como Word on Fire o Ascension Press, y ver cómo comunicar la fe. Con los jóvenes en las misiones lo hacíamos y entonces empezamos a grabar y me tocó en España, que me fui a terminar los estudios, un productor que, buen católico, que también me estuvo enseñando y empezamos a grabar las primeras charlas de formación católica, ¿no? Porque hay mucha música, hay mucho testimonio, entrevista, pero doctrina sólida, Claro, fundamental en la tradición de la Iglesia, en la escritura, en el magisterio y a la vez aterrizado a la vida concreta de las personas, pues veíamos que no había mucho. Y es sí, fundamental, ¿no? Pues si no tienes este encuentro con Jesucristo, el subidón, digamos, del encuentro, pero si no lo ponemos en un plan de vida, una vida de oración, de formación sólida, es como un flan que se va descomponiendo, ¿no? Y sí. en un año, año y pico, te vas como cayendo. Entonces, por eso tan importante esto. Y empezamos a grabar y dijimos, vamos a grabar utilizando todos los medios. Se graba en vídeo, se hace audio, se pone imágenes, frases destacadas, ¿no? Bueno, nosotros lo tenemos todo en el canal y con velocidad, como pide Internet, ¿no? Es mejor verlo otra vez que la gente pues pase al siguiente vídeo, ¿no? Entonces empezamos a hacer este material y luego nos pidieron sacarlo en vídeo. Entonces, la idea es utilizar, como decía Benedicto XVI, la vía pulcritudinis, la vía de la belleza. Y Claro, cómo la belleza te lleva a Dios, ¿no? Las grandes catedrales, claro. obras de arte católicas inspiradas en Jesucristo. Y entonces, pues nosotros, por ejemplo, ahora hablabas de, sacamos los vídeos Ah, también en un libro. sí, ya le Entonces iba a hicimos un libro que preguntar. se llama La Revolución de Dios. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en cada tema, tenemos un código QR, así Fabuloso. que se ve, un código QR, y luego una imagen que ayuda a fijar la imaginación, porque desde Ay, Internet qué rico. tenemos un montón de imágenes, ¿no? Entonces nos ayuda. Decía Teresa de Jesús que era la loca de la casa. Y luego vamos teniendo como algunas frases destacadas que Ay, me ayudan a descansar encanta. la vista No, y a yo ese centrar la libro me lo quiero comprar, me lo mostró mi tía Beba, que fue quien me presentó a usted. Le mando un Sí. beso a Baby. Y me dijo, no sabes lo que son los libros del padre. Así que ya los voy a conseguir a sus libros. Padre me habló del Sí, de sí. los 7 sacramentos y me habló También de este hicimos uno. libro. Hicimos luego este que nos pide, lo sacamos este año, tocar a Dios. Y- Los sacramentos Sí, de la no, 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 iglesia. los quiero todos sus libros, padre. La verdad que es muy bonito poder evangelizar y utilizar todos Los estos medios, ¿no? felicito, una maravilla. Aparte para los Esto es jóvenes, una padre. editora, que es una madre de familia, que es una fenómena. Aquí tienes los códigos QR No, que está te lleva al vídeo, entonces fabuloso. lo tienes por escrito con las citas, digamos, magisteriales de la tradición y luego en vídeo. Entonces, bueno, la idea es poder evangelizar de cualquier manera
claro, y nos pidieron en muchos grupos de formación de catequesis las charlas por escrito. Y bueno, vamos sacando algunos libros. Y bueno, el tema es ese, lo que tú decías. Ahora hay un canal de evangelización, está Internet, está YouTube, está Instagram, Facebook, TikTok, ay, bueno, Twitter, X, ahora todas se pueden utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. sí. Y nosotros queremos utilizar esta tecnología para hacer lo mejor que podemos hacer, que es anunciar a Jesucristo. Y en eso estamos. Claro, no, no, y no tenemos excusa los cristianos, los bautizados, los católicos, no tenemos excusa realmente. Y sin embargo, Bueno, cada en uno la tiene era su del llamada, ¿no? También vacío, yo lo entiendo, sí, sí, claro, por y supuesto. su carisma y tal, pero yo Sí, animo siempre a dar testimonio de Jesucristo donde sea, simplemente ser auténticos. ujú, Transmitimos lo que llevamos dentro, ¿no? sí, Ex abundancia cordis, como dice el Señor, de la abundancia el corazón habla la boca, y por eso transmitimos, si tenemos a Jesús en el corazón, lo transmitimos sí, automáticamente. sí, pero bueno, hay una crisis muy grande. Padre, bueno, vio que yo lo tengo, lo vengo leyendo, leí notas, todo. Y usted eh, dijo en una nota, salvando las distancias, por supuesto, Jesucristo, es muy fuerte esta frase, pero es muy cierta. Jesucristo es el mejor producto, peor vendido. Se entiende que Jesucristo es Dios hecho hombre y no un producto, ¿no? Porque después me van a decir de Obviamente. todo en los Más comentarios, vale. ¿no? Es una analogía claramente, para entender la necesidad de dar a conocer a Dios. Yo siempre pensé, y coincido con usted en este sentido, se invierten billones de dólares en vender zapatillas y poco y nada en dar a conocer a Jesús Eucaristía. O sea, a Dios que está ahí en la Eucaristía, ¿no? Me hace acordar un poco al becerro de oro o algo parecido, dígame si estoy equivocada. Entonces, bueno, a Dios no se le da la gloria que merece y sin embargo Dios va a hacer grandes prodigios por la gloria de su nombre, ¿eh? Y no porque lo merecemos. Eso justo lo estaba leyendo en Ezequiel 36:21. Muy bien, totalmente, ¿no? Qué pasaje tan bonito que el capítulo 36 de Ezequiel, si lo continúas, tiene una de mis frases favoritas de la Biblia, que es Ezequiel 36:26, que dice, y os daré un corazón nuevo, y Ay, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestro pecho vuestro corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. me Me encanta. encanta porque es como Dios lo hace todo nuevo y Sí. realmente es lo que yo creo que tenemos que hacer, hacerlo todo nuevo y en la evangelización. Mira, San Juan Pablo II animó a la iglesia a una nueva evangelización y dijo que era nueva no porque cambiara el mensaje es el mismo, es la revelación de Jesucristo transmitida de la tradición, el depósito de la fe, pero sí que dijo es nuevo en su ardor, nuevo en sus métodos y nuevo su lenguaje. Es decir, adaptar, es decir, Jesucristo hablaba con parábolas, pues de las ovejas, de la vid, de la siembra. Si estuviera ahora, pues pondría ejemplos del día de hoy, ¿no? Para nosotros. Y se adapta al mensaje. Es lo que se llama la condescendencia divina. Dios se adapta a nuestra forma de comunicar para que podamos transmitir el mensaje y comprenderle cada vez mejor. Y por eso nosotros me parece que no hay nada mejor que Jesucristo, el amor de Dios que nos revela Jesucristo, su salvación por nosotros, el secreto de la felicidad que nos ha dado Jesús, cómo se vive alegres con Él, pero quizá estamos fallando en la forma de comunicarlo y por eso este impulso de los santos, de San Juan Pablo II, de la Iglesia, de volver a anunciarle con una nuevo ardor, con nuevo lenguaje y por eso yo creo que tenemos salvando las distancias, ¿no? Lo digo en el libro, que es el mejor producto, que es Jesucristo, el amor de Dios, pero peor vendido. Muchas veces empezamos siempre con lo negativo, ¿no? Ser cristiano es no cometer pecado, no hagas esto y eres malo y te vas a condenar y dices, bueno, bueno, primero es cuánto te ama Dios, Claro, vamos tu por la Padre, positiva. claro, ¿no? Y venderlo, y además la demanda está generada en el corazón de los hombres, no hace falta crearla como hacen las grandes compañías de empresas, ¿no? Yo que trabajo en el mundo empresarial, Claro, se hacen campañas, se gastan millones de dólares. Bueno, pues nosotros al menos lo tenemos que hacer igual o mejor por Jesucristo, ¿no? Y por eso yo creo que totalmente. tenemos el mejor producto y lo tenemos que vender mejor. Sí, Si sirve como absolutamente. analogía.
Sí, sí, totalmente, todo para la gloria de Dios, ¿no? Se merece toda la gloria porque todo lo recibimos de Él, además. Este, Totalmente, ¿no? después me impactó, usted tiene frases muy potentes, padre. Me impactó una frase que dijo, que es muy fuerte esta frase que usted dijo y me llegó mucho. Usted dijo, antes las personas llegaban a Dios a través de la creación y ahora a través del vacío interior. Esto es tan cierto y la verdad que me parte el corazón leer esta frase, pero yo pienso que mucho más le debe romper el corazón a Dios esto. Sí, mira, la verdad que yo la primera vez que leí esto fue del venerable Fulton Sheen, que él decía con su lenguaje que había dos tipos de gracias, la gracia blanca, que es la gracia que te atrae Dios a través de la belleza, del amor de la familia, de la creación, etcétera, y otra es la gracia negra, que es la gracia que te atrae Dios a través del vacío existencial, de no tener un propósito, un sentido, de situarte al borde del precipicio, ¿no? Un poco como decía Kant, ¿no? En los tres estadios, el segundo que es el estadio de la desesperación. Y encontramos ahora a muchas personas, yo te voy a decir los retiros que hacemos de jóvenes en Ajá, España, aquí en todo el mundo, muchos, más que en llegar a Dios por la belleza o familia, a veces son familias pues divididas o con heridas, muchas veces llegan a Dios a través de experimentar el vacío de no tener un sentido, de no ser amados, de buscar algo que les quite el borde del precipicio, ¿no? Y yo creo que por eso vemos en nuestro mundo occidental esos niveles de depresión, de ansiedad, de tristeza, de suicidio. Y yo creo que Dios ahí viene a salvarnos también. Y por eso yo opino como el venerable Fulton Sheen que muchas veces ahora Dios se nos comunica más por el vacío existencial que grita en nuestro corazón y nuestra conciencia que tenemos sed de algo más grande que lo meramente material, que de una sociedad pansexualista, nihilista y relativista que no acaba de llenar nuestro corazón y por eso grita desde dentro con ese vacío existencial, busca a Dios, busca la verdad. sí. Ahora, padre, ¿usted por qué ve que los jóvenes se ven sumidos en este vacío? Se ve, o sea, yo que tengo hijo adolescente y otro ya caminando hacia la adolescencia, este vacío se da porque yo veo que ahora los niños, no sé, es muy difícil sacarlo de las redes, estar con los teléfonos, con la Play, con esto, con el otro, se relacionan a través de las redes, ya no se relacionan tanto presencialmente, o sea, cambió todo, o sea, el mundo cambió y vos no podés cambiar ese mundo. Es como que de alguna manera también tenés que adaptarte como madre, como familia, y querés preservar a tus hijos, pero no sabés cómo hacer para preservarlos. ¿Entendés? Vos los querés arrancar de cómo está configurado el mundo, pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces? No, no podés vivir a una Amish en un mundo que ya está configurado de una manera. Totalmente, ahora creo que es un reto que tenemos, ¿no? Dicen que la generación de nuestros abuelos eran católicos y de una cultura muy fuerte. La generación de nuestros padres quizá marcaba la casilla de ser católico un poco por cultura y aunque no a veces no practicaban, digo muy general datos, ¿no? No ha sido mi caso. Y la generación de los hijos no marcan ya la casilla de ser católicos si no lo creen auténticamente, cosa que da pues cierta lástima, pero a la vez manifiesta que son auténticos y que buscan la verdad. Yo creo que tenemos que ir a ese deseo y por eso es un reto que tenemos ahora en la sociedad de cómo educar a nuestros hijos en la fe para que no se pierdan y puedan tener este regalo. Y yo por eso creo que el camino es despertar esa sed y ver cómo una sociedad que tenemos, que parece que nos da todo fácil, más que nunca en la historia, pero a la vez tenemos los niveles más grandes de tristeza, de depresión, de suicidio, de ansiedad juvenil. Y por eso lo que nos damos cuenta, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Esas tres, digamos, engaños de la felicidad, pensar que está en el placer de forma desordenada, pensar que está en el dinero bueno, en la posición social también, o pensar que está
bueno, simplemente en una vida de poder, de dinero, de placeres y de vanidad, pero eso no me llena, ¿no? Eso no me Claro, llena. Entonces, Dios nos dice, bueno, sigue buscando. Y vemos pues la cantidad de vidas, pues a veces que se pierden por esto, y dice, busca un camino que te dé la verdadera alegría, ¿no? Porque realmente si ves solo para los placeres de vida de forma desordenada, te deja vacío. Si ves claro, solo para el dinero, llega un momento en el que acabas fracasando. Y si vives solo para, bueno, pues para forjarte una careta que los demás te miren bien, eso agota y no te da la alegría. En cambio, yo creo que Jesús nos marca que la verdadera alegría, él dice, ¿no? Hay más alegría en dar que en recibir. Aparecen Hechos de los Apóstoles. Y dice también que el que pierda su vida por mí, la encontrará. Que es la gran paradoja del Evangelio, que a mí siempre me fascinó de pequeño, que parece contradictorio, pero se da en la realidad. Y es que nosotros encontramos, como decía San Juan Pablo II, y aparece en el Concilio Vaticano II, que el hombre solo encuentra el sentido y la plenitud de su vida en la entrega de sí mismo por amor a Dios y a los demás. Estoy parafraseando, ¿no? Pero es dando la vida por amor. Y por eso el que pierde la vida por amor y la entrega por amor es cuando encuentre la felicidad, ya sea en el matrimonio, en el celibato apostólico, donde Dios te ponga, ¿no? En esa vocación a la santidad. Pero yo creo que es poner grandes deseos. Y yo creo que el camino es a través, yo creo que un camino privilegiado es la belleza de la caridad cristiana. O sea, la belleza de las obras de misericordia cristianas son impresionantes. sí, bueno, eso es muy importante que los chicos tengan esa experiencia. Lo bueno es que por ahí en colegios católicos esas experiencias de misión las tienen y tienen esa posibilidad de experimentar esa sensación. Yo Sí. en este canal he entrevistado dos seminaristas y bueno, ambos han tenido experiencias parecidas. De hecho, uno era un abogado exitoso y bueno, tuvo un llamado. ¿Sabés con quién tuvo el llamado? Con la hermana Claire, Mira qué bueno, a través de la fantástico, hermana Claire. Sí, 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 está más fantástico. abajo, ese chico se llamaba, ay, no me sale ahora. Buenísimo. Bueno, pero divino. Bueno, yo creo que, Clara, por ejemplo, lo que tú dices de este reto es un poco lo que hemos intentado en nuestro canal de Se Buscan Rebeldes. Es decir, proporcionar, o sea, los chicos están en Internet, pasan muchas horas en YouTube, en Instagram, y no hay mucho contenido católico y más de calidad, ¿no? Entonces, la idea era intentar poco Claro, a poco ir dando saturar un contenido, poco porque más. de media pasan entre 5 y 6 horas al día en el móvil. Incluso las misioneras de la caridad me dicen, padre, ¿cómo podemos estar en el móvil de la gente? Pues están ahí, digo, bueno, pues, pues trabajar en esta evangelización de la cultura digital, seguir haciendo contenidos y que les aparezca, ¿no? Para estar en Claro, ese, porque además lo ven y lo consumen, ¿no? Y lo tienen delante. pero es la ley de Entonces yo oferta creo y que es importante. demanda. Exacto. Y ahora tenemos que estar ahí, ¿no? Y por eso es el esfuerzo de evangelizar, que tú sabes lo que es evangelizar y a preparar todo esto, es intentar estar en ese, en Claro, ese lugar, ¿no? Para la gente que lo ocupar pueda espacio, consumir. porque si no Exacto, lo ocupamos nosotros, lo va a ocupar otro. exactamente. Eso Sí, es, ¿no? muy bien, padre. Usted escribió este libro que hemos mencionado, La Revolución de Dios, para demostrar la belleza de la fe católica. Eh, ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Usted es realmente un revolucionario, padre. Menos mal que lo agarró Cristo, ¿eh? Para Bueno, esta revolución, porque si lo hubiera agarrado otro, padre, no sé qué hubiera hecho usted. mi mamá le decía al director de mi colegio, ay, reza por mi hijo porque como nos salga mal, puede ser un desastre, ¿no? Así que bueno, seguir rezando por mí para que me convierta, pero, pero bueno, por lo menos quiero servir a Jesucristo. Y no, mira, este libro surge un poco del canal y es intentar anunciar el querigma, es decir, la esencia de la fe. Que muchas veces hay gente que ha ido a misa, que ha recibido algo de formación, pero no sabe lo esencial. Y lo esencial es que Dios te ama incondicionalmente y que Jesús ha venido a salvarte. Y que sobre todo, y así nos lo pide la Iglesia, siempre lo ha hecho la Iglesia, evangelizamos respondiendo a los grandes interrogantes del ser humano. Entonces, este libro está estructurado en torno a los cuatro grandes interrogantes, que es ¿qué sentido tiene la vida? Es decir, ¿para qué me levanto de la cama cada mañana? Porque si no sé para qué me levanto, un día no me voy a levantar. Y tenemos esa crisis de sentido. O sea, Madre Teresa de Calcuta decía, la mayor pobreza
no es la pobreza material, que yo puedo paliar con un plato de arroz o un vaso de agua, sino que la mayor pobreza es la pobreza espiritual de no ser amado, de no ser querido, de que no le importes a nadie, de no tener un sentido. Y por eso solo la tradición judío-cristiana responde a esta pregunta con la creación, que Dios te ha creado claro, por amor, con un sentido, que tiene un sueño para ti, que tiene una vocación y cómo lo lleva a plenitud Jesucristo, ¿no? Entonces, lo primero es el sentido de la vida. El segundo sería cuál es el secreto de la felicidad, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser feliz? La moral católica siempre ha sido la moral de la felicidad, de la bienaventuranza, ¿no? claro, Siempre ha estado ahí en San Agustín, de Beata Vita, que es uno de sus primeros libros, en la tradición de la Iglesia, Santo Tomás, la Suma Teológica, la segunda parte de la moral, la estructura en torno al fin último y la bienaventuranza, la felicidad. Y la primera homilía de Jesús va sobre felicidad. Es el Sermón de la Montaña, ¿no? El capítulo 5 de San Mateo, del 5 al 7, su primera homilía. ¿Y de qué habla Jesús? Habla en positivo de cómo ser felices, bienaventurados los pobres en el espíritu. Y empieza a hablarte cómo puedes ser feliz. Entonces, vemos cómo Jesús nos enseña el camino a la felicidad, evitando los tres grandes errores bíblicos, que pensar que está solo en el placer, en el poder o en la posición social o en el honor, y que lo encontramos en el amor, que lo encontramos en dar la vida por amor, en aceptar el amor de Dios, que es el único que puede saciar nuestra sed de felicidad, y en amar a los demás, ¿no? Por eso, segunda pregunta. La tercera sería el sentido del sufrimiento. Esta es la gran pregunta. O claro. sea, porque el sufrimiento, todo el mundo sufre. Sí, sí, Y depende qué haces con el sufrimiento, de que pueda ser una sí, persona llena de resentimiento o le podemos dar un sentido. Y solo la tradición judío-cristiana ha conseguido responder a esta pregunta. Y la última es, ¿cuál es mi meta? O sea, ¿cuál es mi fin? Y por eso hablamos del cielo, que estamos hechos para el cielo y que todo terminará en este encuentro con Dios para siempre. Y por eso, si sé de dónde vengo, que vengo de Dios, y sé a dónde voy, que voy a Dios, el cielo, sé qué hacer con mi vida. Y por eso estas cuatro preguntas se estructuran en el libro y cómo lo responde la tradición judío-cristiana, cuya plenitud es Jesucristo. No va por aquí el libro con algún tema entre medias de la Virgen, del amor, de la misericordia, pero va por aquí. O sea, lo que yo escuché, que estuve escuchando de su libro, es como que también es un libro para jóvenes, ¿no? También, como que, Especialmente como está que, dirigido a jóvenes, especialmente por sí, el lenguaje y los ejemplos, ¿no? Pues pongo el ejemplo de un chico que se enamora de una chica, ¿no? Pues se novian y cómo saber si ese amor es bueno, pues si te hace mejor. Ahora, como te empieza a hacer tóxico, a separarte de tu familia y te empiece a sacar lo peor de ti, pues no parece ser un buen amor, pero si te hace más virtuoso, si te acerca a las personas que te quieren, si te acerca a Dios, pues bueno, son señales que disciernen que es un buen amor. Entonces, los ejemplos también va por ahí y el lenguaje, ¿no? Intentamos ponernos en la situación de las personas, que a veces se nos olvida y las madres a veces que son muy católicas, que tienen ahí su Jesucristo bien en el corazón y haces, ¿cómo se lo comunico a mi hijo? Primero ponte en su lugar. O sea, primero ponte en su lugar y mira a ver qué es lo que a él le preocupa, qué es lo que él sueña, qué es lo que él tiene en el corazón y descríbeselo en palabras y dile cómo para ti te parece que responde a esto Jesucristo, ¿no? En sus tiempos. Y a veces nos falta esa empatía, ese ponerse en el empatía, lugar del otro, ¿no? Me parece a mí sí, que puede ser un sí. reto. Sí, sí, es verdad. Yo cuando estudié, en una época estudié counseling, Carl Rogers, y siempre hablaba de la empatía, la aceptación incondicional y ponerse en el marco de referencia del otro, Eso porque es. muchas veces uno se conecta con el otro desde el marco de referencia de uno, y no, tenés que escuchar al otro desde el marco de referencia del otro, si no es muy difícil Claro, comunicarte, vincularte. Entonces, eso es. esas condiciones, él ponía como clave esas condiciones como condiciones de escucha, ¿viste? Como Claro, condiciones de conexión con el otro. Y era eso es. interesante ese libro. Mira, qué Eh, bonito lo que traes a colación, la verdad, porque en vez de traer yo el Evangelio a Jesucristo, que yo estoy convencido y te lo lanzo desde arriba, pues lo tienes que entender, espera, me pongo contigo, te claro, entiendo, te escucho, te comprendo, estoy de acuerdo en cosas que te pueden pasar y ahora voy iluminando con el Evangelio, ¿no? Y con Jesucristo en claro, plenitud, que es precioso. Yo creo que este es un poco claro. es la manera, por ejemplo, que tenía, fíjate,
que tenía Jesús con la samaritana, ¿no? En ese pasaje de Juan sí, 4, que Jesús llega y primero dice, bueno, dame de beber, ¿no? O sea, comparte, dice, yo también tengo sed, entonces comparto esa necesidad y le va cambiando del plano natural al plano sobrenatural y le desvela que es profeta hasta que le habla del amor de Dios. Entonces, es el gran ejemplo del misionero, ¿no? Jesús con la claro, samaritana, que entonces se pone en su lugar, se pone en su nivel. Y dice, claro, yo también, yo le digo al joven, yo también tengo sed de ser feliz, de la sí. verdad. ¿Dónde la encuentras tú? Yo te voy a decir dónde la encuentro yo. Y la he encontrado en Jesucristo. ¿Dónde la encuentras tú? Y qué te preocupa? Entonces, desde allí ir elevando al plano sobrenatural de la gracia, ¿no? Pero bueno, es un Sí, poco el reto que sí. tenemos. No, claro, no, pero es un ejercicio muy importante ponerse en el marco de referencia del otro. Cuesta mucho porque el ser humano tiende a centrarse en uno, en las Eso es, preocupaciones de uno, cómo uno ve las cosas y cuesta como cambiar de plano, ¿no? A veces, ¿no? Y tratar de ver las cosas como la ve el otro, como la siente el otro, ponerse en el mundo del otro. Ahora es interesante que en el momento que Dios se encarna, se pone en nuestro marco de referencia. O exacto. sea, Dios, o sea, si hay alguien que hizo ese ejercicio de amor tan grande, es Jesucristo, ¿no? Eso es, Eh, eso es. Es bueno, lo que hemos meditado esta Navidad, ¿verdad? Que es tan fuerte, ¿verdad? Que Dios Todopoderoso, Eterno, Omnipotente, se ha querido hacer hombre, pero no solo hombre, se ha querido hacer un bebé ah, sí. para no avasallarnos, sino para conquistar, para conquistar nuestro corazón. Yo es que me sigo quedando pasmado de un bebé Dios al que San José le tenía que cambiar los pañales, que la Virgen le tenía que dar el pecho, y un bebé que ha venido a revelarnos el amor de Dios, porque nadie tiene miedo a un bebé, ¿no? Así de humilde y así nos ama Dios, ¿no? Y más aún que se esconde en la Eucaristía. Eso es O lo que sea, le iba a decir. indefenso por amor, ¿no? Porque Eso. Belén significa casa del pan. Entonces, es un amor tan grande, es la humildad de Dios que realmente conquista corazones, ¿no? Por eso sí, la encarnación es realmente el eje central de nuestra teología. ¿Sabe dónde yo tuve una experiencia grande de la Eucaristía? Que ¿Dónde? dije, no, no, le va a parecer re loco lo que le voy a decir. Pero cuando yo fui una vez con mi hijo al planetario, y te muestran toda la creación y son todas cosas impresionantes, toda la creación, todo el universo. Y yo dije, y Jesús se hizo una hostia, o sea, el creador de todo esto se hizo un pedacito de pan y ahí a mí me empezó como no sé por qué, no fue en una iglesia, no fue, pero esa imagen Oh, adentro del planetario de pensar que el creador de este universo tan grande se haya hecho se haya posado en un pedacito de pan, me causó una impresión impresionante. No sé sí, cómo sí. decírselo. Por Qué ahí a bonito. cualquiera le parezca una pavada lo que estoy diciendo, pero a mí, Yo creo que no, yo creo que Dios utiliza cualquier medio para manifestarse a nosotros. Es lo que se llama una epifanía, ¿no? Yo el día de la epifanía preguntaba en Instagram, ¿cuándo tuviste una manifestación de Dios en tu vida? Y muchos me decían, mira, un día hablando, caminando por la calle, mira, esta no la había escuchado en un planetario, me encanta, ¿no? Y cómo Dios te lleva a tener una revelación, no, pero muchos, tengo que reconocer que muchos me dijeron ante el Santísimo Sacramento, ¿no? Expuesto, muchos otros en retiros de impacto, sobre todo en santuarios marianos. O sea, realmente hay lugares privilegiados, pero quizá el que más se repetiera ante Jesús Eucaristía, ¿no? Ahí pasan cosas, ¿verdad? bueno, ahí Con todo pasan un Cristo muchas cosas, escondido por sí, ni amor. hablar, ahí me pasan muchas cosas, pero te quiero decir, recuerdo de ir con mi hijo al planetario y Wow, tener ese pensamiento. qué Nada. bonito. Sí. Bueno, padre, y vamos con esta. eh, Usted obviamente ya lo mencionamos, estuvo muy conectado con la obra de Madre Teresa de Calcuta. Siempre estamos hablando de la necesidad de amor que tiene el hombre, pero a veces se habla poco de la sed de amor que tiene Dios de ser amado por sus hijos. Es Jesús que le dijo a la Madre Teresa, le dijo, tengo sed desde una cruz, ¿no? El amor no es amado. Hay muchas formas de amar a Dios. Quería, digamos, ir más o menos
cerrando esta nota con este tema. No sé si usted mencionó algo del eclipse de Dios refiriéndose a esto, ¿puede ser? ¿O Sí, estoy mira, el confundida? Papa, no, se lo copia el Papa Benedicto XVI, que decía que en el mundo actual parece que hay como un eclipse de Dios, ¿no? Como que parece que no se ve con tanta facilidad, pero que descubrimos que el hombre tiene una sed infinita de amor y de felicidad, que solo algo infinito puede llenar, que es el infinito amor de Dios revelado en Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y aunque te cases, ¿no? El que te sacia es Dios a través de tu esposo, de tus hijos, ¿no? Pero es Dios, el infinito amor de Dios. Y por eso es ir a esa sed, como dice el catecismo al comienzo, en el punto 27 dice, el deseo de Dios que tenemos en nuestro corazón. Y a mí me quedó muy marcado cuando empecé a trabajar con las misiones de la caridad, que ponía ahí al lado del crucifijo en la capilla el tengo sed. I thirst, ellas en inglés, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar con ellas y dice, ¿y por qué será tan importante, ¿no? Estas palabras? Y sobre todo, ¿por qué le cambió tanto a Madre Teresa ese encuentro el 10 de septiembre de 1946 en un tren de Calcuta a Darjeeling? Dice, tiene un encuentro con Jesús que le decía, ven, semiluz, llévame a los agujeros oscuros de los pobres. Y dice, tengo sed, tengo sed. Y dice que esa revelación de la sed de Jesús, que yo escribí mi tesis doctoral en el Tengo sed, por eso me encanta el tema sobre Madre Teresa, su vida en función del Tengo sed. Y entonces era sobre todo la primacía del amor de Dios, que tiene sed de darnos su amor en persona, que es el Espíritu Santo, el agua viva que le hizo a la samaritana, luego en la fiesta de las tiendas, y que puede saciar nuestra infinita sed de amor y de felicidad. Y por eso es primero una, es una sed que revela el amor oblativo de Dios que se entrega y que tiene sed de ser amado también. Pero ahora, como muchos decían, ¿y cómo Dios puede tener necesidad de ser amado? Y bueno, pues porque es el amor eros y ágape en Dios, pero purificado de toda imperfección humana. Que si no deseara ser amado, no sería un verdadero amor, pero a la vez no lo necesita para su gloria, sino para nuestro bien. Y por tanto, es un misterio, ¿no? Para nosotros, pero es el misterio del amor de Dios que se revela en el tengo sed y que nos invita a saciarle, especialmente con una vida de santidad y con las obras de misericordia, especialmente, como decía Madre Teresa, los más pobres entre los pobres. Ujú. Porque aquello que hicisteis a uno de aquellos mis hermanos más pequeños, como decía ella, el Evangelio de los 5 dedos, a mí me lo hicisteis. Mateo Ah, 25:40. no lo conocía eso. Buenísimo. Ah, me lo hiciste. Mirá, no lo conocía. Lo que ella decía, el Evangelio de los 5 dedos. Decía, ven aquí, te voy a explicar. Decía, ¿qué quiere decir madre? Y ella decía, mira, yo te puedo decir el Evangelio de los 5 dedos. Decía, mira, una palabra para cada dedo. A, mí, me, lo hicisteis. ¿Ves? Está genial. Cuando amas a tu No esposo, lo cuando había amas a tus escuchado. hijos, a los demás, amas a Dios. Es buenísimo. Muy bueno, no lo conocía eso, a mí me lo hiciste, está genial. Sí, está genial. Sí, porque uno puede amar a Dios en la Eucaristía y después en el prójimo. Y Ahí eso, está. es como que no lo recordamos a eso. Jesús está en el otro, ¿no? Exacto. Y Bueno, Madre Teresa decía que había una conexión entre la presencia escondida de Jesús en la Eucaristía y la presencia escondida de Jesús en el más pobre, decía, en el angustioso disfraz de los más pobres entre los pobres, del prójimo. sí, Dice, el pero mismo que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, es el que dice, a mí me lo hicisteis. sí, pero padre, hoy también hay muchos pobres entre las personas que por ahí son pobres espiritualmente hablando. Es decir, no solamente son pobres los pobres materialmente, sino que hay muchos pobres, eh, pobres ricos, por decirlo de alguna manera. Sí. Pobreza de sentido, ¿no? Pobreza de amor, de ser amado. Y por eso Madre Teresa decía que en sus primeros viajes a Occidente se dio cuenta de una pobreza mayor que era la pobreza espiritual. Cuando empezó a viajar, por ejemplo, a Nueva York, que tenía casas en el Bronx, y dice, hay gente aquí que no es amada, que no le importa a nadie, ¿no? Y dice, y nosotros solo podemos dar un tierno cuidado lleno de amor. Y por eso, sí, obviamente tenemos también esa misión y por eso estamos aquí, ahora mismo haciendo este podcast, para intentar alimentar con la doctrina católica y la revelación del amor de Dios que mucha gente no conoce. Si la gente conociera lo bueno que es nuestro Dios, cuánto nos ama Jesucristo,
serían, vamos, fascinante, pero no lo conocen, por eso tenemos que anunciarle, ¿no? Y así se sacia también esa sed de Dios. Sí, porque si vos lees la palabra, él dice que a él no le importan los holocaustos o esto o el otro, ¿no? O sea, no tengo bien la cita acá, sino que le importa el amor, o sea, no, tráigame obras, dice, digamos, Exacto, no quiero sacrificios, sino misericordia. eso, Sí. no, no me la sé de memoria, pero la leo. No quiero sacrificios, no, no tampoco me acuerdo, pero no quiero sacrificios, no holocaustos, sino, y como decía la lectura estos días, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Ujú. Y quiero obras de misericordia. Bueno, sí, es el camino de Santa Teresita de Jesús que conversábamos fuera de cámara, ¿no? Tratar Exactamente. de El lo que caminito él, espiritual de Santa Teresita de Lisieux, que en el fondo es esa ofrenda al amor misericordioso de abandonarse en las manos de nuestro Padre Dios y entregarnos en su vida, entregarnos nuestra vida a Él y confiar, ¿no? Es el mensaje. Jesús, sí, yo confío en ti. sí, amén. Sí, porque usted está ahí en Punta del Este, en la parroquia de la Divina Misericordia, ¿no, padre? Sí, el Santuario de la Divina Misericordia, que con mi obispo Monseñor Milton hemos construido estos últimos 2 años, lo inauguramos el año pasado y la verdad que es precioso ver la fuerza que tiene esta imagen del Jesús Ah, misericordioso, sí, con ese rayo abierto, perdón, con ese Jesús que aparece impresionante con la mano en el pecho, abriendo el pecho, la otra mano bendiciendo, y cómo salen esos dos rayos, uno azulado, otro rojo, que significa que te purifica y te da nueva vida. Cómo yo lo hago todo nuevo, como dice el Apocalipsis 21:5, ¿no? sí, Mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y que la gente puede experimentar ese amor de Dios misericordioso, que lo hace todo nuevo. Es impresionante ver gente en las calles, situaciones que han pasado de todo y son hombres y mujeres nuevos, ¿no? Apóstoles que se convierten por la misericordia de Dios. Así que es maravilloso y para mí es algo muy importante en mi vida, la Divina Misericordia, desde que leí sí. el diario de Santa De Santa Faustina. Es Faustina, sí, yo lo impresionante. amo, sí. A Y mí me, y me cambió la vida, ¿no? Y cómo a Dios le abrasa el corazón de que la gente conozca su misericordia. impresionante, sí, yo también soy muy devota de Jesús misericordioso. Bueno, padre, ha sido un placer enorme tenerlo en mi programa. Todo lo que ha contado, hemos pasado por un montón de temas súper interesantes. Me va a dar mucho gusto tenerlo de nuevo. Y le voy a pedir la bendición para nuestros espectadores, en nombre de Jesús misericordioso. ¿eh? Por supuesto, por Eh, supuesto. Bueno, Clara, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tu esfuerzo y tu trabajo en evangelizar. Animar a todo el mundo a seguir tu canal, a seguir el canal de Se Buscan Rebeldes. Todo dar a seguir, me gusta compartir, que lleguen inputs sí, de sí, Jesucristo, ¿verdad? eh, Para que, para, sí. para que podamos conocerle más y así podamos amarle más y mejor. Así que encantado, muchas gracias y nada, os doy mi bendición con mucho gusto. Gracias, Que el Señor padre. esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Muchas gracias, Clara. Muchas Saludos a gracias, todos. padre. Bueno, que Dios lo bendiga y siga así con tanta fuerza evangelizando y nos encontraremos de nuevo en las pantallas, en las redes, evangelizando con fuerza, como Pedro y Pablo. Por supuesto, el amor de Cristo nos apremia. Adelante. Muchas gracias, Clara. Adelante, dale, bye bye.